Hola a todos, un gusto saludarles. En este video aprenderemos a crear una biblioteca de clases con Visual Studio 2019 para manejar una conexión con una base de datos SQL a través de ASP.NET Core. Para esto, emplearemos Entity Framework dentro de este entorno. Antes de empezar con la parte práctica, es necesario saber sobre Entity Framework. Entity Framework es un marco ORM de código abierto para aplicaciones .NET compatibles con Microsoft. Permite a los desarrolladores trabajar con datos mediante objetos de clases específicas de dominio, sin centrarse en las tablas y columnas de la base de datos. Con Entity Framework, los desarrolladores pueden trabajar en un nivel más alto de abstracción cuando tratan con datos, y pueden crear y mantener aplicaciones orientadas a datos con menos código en comparación con las aplicaciones tradicionales. En otras palabras, Entity Framework elimina la necesidad de escribir la mayor parte del código de acceso a datos que los programadores normalmente necesitan para el desarrollo de las aplicaciones. Entity Framework se ajusta entre las entidades empresariales, las clases del dominio, y la base de datos. Guarda los datos almacenados en las propiedades de las entidades empresariales y también recupera datos de la base de datos y los convierte en objetos de entidades de negocio automáticamente. Son varias las características que Entity Framework posee. Entre estas tenemos las siguientes. Es multiplataforma. Entity Framework es un marco multiplataforma que se puede ejecutar en Windows, Linux y Mac. Modelado. Entity Framework crea un Entity Data Model basado en entidades con propiedades get y set de diferentes tipos de datos. Es decir, que utiliza este modelo al consultar o guardar datos de entidad en la base de datos subyacente. Consulta. Entity Framework nos permite usar consultas a través de LINQ, Language Integrated Query, para recuperar datos de la base de datos o realizar operaciones sobre esta. Seguimiento de cambios. Entity Framework realiza un seguimiento de los cambios realizados en las instancias de las entidades, valores de propiedad por ejemplo, que deben enviarse a la base de datos. Ahorro. Entity Framework como tal ejecuta los comandos insert, update y delete de la base de datos en función de los cambios realizados en las entidades cuando se llama a un método específico. Simultaneidad. Entity Framework usa la simultaneidad de forma predeterminada para proteger los cambios de sobreescritura realizados por otro usuario, ya que los datos se recuperaron de la base de datos. Transacciones. Entity Framework realiza la administración automática de transacciones al consultar o guardar información. Asimismo, también tenemos almacenamiento en caché. Entity Framework en este caso incluye el primer nivel de almacenamiento en caché de fábrica. Por lo tanto, las consultas repetidas devolverán datos de la memoria caché en lugar de consultar con la base de datos nuevamente para obtener esa información. Ahora que ya comprendemos de qué se trata Entity Framework, es importante mencionar los enfoques que este marco de trabajo presenta. Por un lado, el enfoque Database First. En este caso, nosotros ya tenemos la base de datos existentes y lo que queremos es generar las clases de acceso a datos para poder trabajar con la base de datos correspondiente. Por otro lado, tenemos el enfoque Code First. En este caso, tenemos el código y lo que se desea generar es la base de datos a partir de las clases del dominio. Para nuestro caso de estudio, vamos a aplicar el primer enfoque, el enfoque Database First. Recapitulando, en este modo partiremos desde la base de datos preexistente con la que nosotros deseamos trabajar. Y en este caso, el objetivo es que Entity Framework se encargue de generar las clases necesarias y realizar toda la configuración interna para trabajar con ella. Muy bien, con esto ya tenemos todos los conocimientos necesarios para poder trabajar con la construcción de la capa de acceso de datos. Como base de datos de partida, tendremos una para manejar estudiantes con una sola entidad, una entidad de estudiante, la cual posee los atributos de ID, first name, last name, about y enrollment date.
Con esto, abriremos Visual Studio 2019 para crear una biblioteca de clases y conectarnos con la base de datos para aplicar el enfoque Database First y generar todas las entidades correspondientes, en este caso la entidad Student. Vamos a verlo a continuación. Muy bien, ya tenemos el Visual Studio 2019 listo. Ahora lo que realizaremos es crear una biblioteca de clases. Para eso nos dirigimos a crear un nuevo proyecto. Y bueno, en esta sección buscamos, en este caso, el proyecto de tipo Class Library. De tipo .NET Core. Le ponemos el nombre del proyecto. Aquí podemos ponerle student.dal, Data Access Layer, y la solución como student. Muy bien, como primer punto deberemos instalar 3 paquetes NuGet que nos permitirán trabajar con Entity Framework. Para ello, nos dirigiremos a la sección Project y veremos la sección de los paquetes NuGet. En la sección Buscar, el primer paquete que buscaremos es microsoft.entityframework.design. Lo seleccionamos y lo instalamos. El otro que necesitaremos es microsoft.entityframework.core.sql server. De igual manera procedemos a instalarlo. Finalmente, el último paquete de NuGet que instalaremos es microsoft.entityframework.core.tools. Muy bien, ahora con estos paquetes NuGet ya tenemos todo listo para poder generar las entidades y la configuración hacia la base de datos. Para ello, tenemos que abrir la consola de administrador de paquetes para introducir un comando que nos permitirá realizar este proceso. En este caso nos dirigiremos a View, Other Windows y buscamos la consola de administrador de paquetes. La abrimos e introducimos el siguiente comando. En este caso, en el comando definiremos la conexión de la base de datos, el nombre de la base de datos y especificaremos el directorio donde se van a publicar las entidades. En este caso será la entidad student la que se guardará en la carpeta entities y el dbcontext que tendrá la configuración para conectarnos con la base de datos y poderla utilizar posteriormente. Antes de continuar, solamente cambiaré el nombre de la solución y del proyecto a pstudent para que no vaya a existir conflicto con los nombres. Muy bien, con esto ya podemos aplicar el comando como tal. Aquí la construcción ha comenzado. Y bueno, aquí se han generado los archivos correspondientes. Por ejemplo, si nos vamos acá a Student, aquí vemos cómo se ha creado la clase Student con sus atributos, tal cual como estaba en la base de datos. Aquí vemos los atributos del ID, el First Name, Last Name, About y el Enrollment Date. De igual manera con el dbContext. En este caso dbStudentContext debido al nombre de la base de datos. Aquí nos podemos encontrar, por ejemplo, con lo que es la configuración para manejar la conexión con la base de datos como tal, y también nos encontramos con la entidad student y sus atributos, es decir, la relación que existe en este caso entre la clase student y la tabla en la base de datos con el mismo nombre, al igual que la relación con sus atributos. Entonces, bueno, en este caso lo que nosotros podemos hacer para tener más estructurado el proyecto es ponerle nada más dbContext. Y este dbContext, también bueno cambiarle el nombre acá. Y el archivo como tal, moverlo al directorio principal del proyecto. Aquí tendríamos que cambiar también el namespace e importar a la clase student. Como podemos ver, hasta el momento no hemos escrito ni una sola línea de código, sino que hemos utilizado Entity Framework Core, el cual nos ha ayudado para generar todo lo que es la conexión con la base de datos y las entidades correspondientes. En el siguiente video
podremos ver cómo utilizar estas funcionalidades implementadas para la construcción de servicios en la capa lógica de negocios. Todo esto de forma base con ASP.NET Core en Visual Studio.